Aproximadamente 1 de cada 7 búsquedas en la web está relacionado a la pornografía. El sitio web de pornografía más visitado del mundo es casi tan popular y visitado como Netflix. The Barna Group o el grupo Barna hizo un estudio en línea que incluye a 432 pastores adultos y a 338 pastores jóvenes. El informe revela que el 57% de los pastores adultos admitieron luchar actualmente o en alguna ocasión del pasado contra este mal, mientras que el 64% de los pastores jóvenes admitieron exactamente lo mismo. El 14% de los líderes de mayor edad dijeron que actualmente todavía están sumergidos en la pornografía y de igual forma el 21% de los líderes más jóvenes confiesan que también siguen sumergidos en la pornografía. Es triste porque el 87% de los encuestados dicen que viven con un fuerte sentir de culpabilidad y todavía hasta el día de hoy sienten una fuerte vergüenza, y el 55% de ellos vive con el fuerte temor de ser descubiertos. Esto es un problema real y es una triste realidad a la que nosotros tenemos que hacerle frente. Es por eso que hoy quiero hablarte acerca de la lujuria, la pornografía, las consecuencias de esta adicción y cómo podemos salir de ahí. Pero antes quiero invitarte a que te suscribas a este canal si es que todavía no lo has hecho. Y si no lo has hecho, mi corazón se pone fuertemente triste. ¿Fuertemente triste tiene sentido? No sé, pero se pone muy triste porque es completamente gratis. Aquí está el botón para suscribirte, activa la campana de las notificaciones y así puedes estar al tanto de todo lo que acá creamos con el único fin de poder edificar tu vida. Te invito a que en los comentarios me dejes tu opinión sobre esta temática que voy a estar desarrollando en este vídeo. Estemos o no estemos de acuerdo, independientemente, déjame tu opinión abajo en los comentarios. Con mucho gusto te leeré y de ser responsable, de ser necesario, debo decir, te responderé también. Así que déjanos un like por ahí, que eso siempre nos ayuda, y comparte este vídeo para poder alcanzar a otros, que estoy seguro que hay muchos que nunca lo admitirán, no lo dejarán aquí abajo en los comentarios, pero agradecerán poder ver un vídeo como este, porque estoy seguro que esto puede ser sanador o liberador para algunas personas. Sin más, hablemos un poco acerca de la pornografía. La enorme mayoría de las personas tienen un primer encuentro con la pornografía por curiosidad, y esa curiosidad muchas veces es incentivada por la falta de educación que muchos de nuestros jóvenes tienen. Hablo, por supuesto, en el caso de los más jovencitos. En las relaciones interpersonales es fundamental entender que la comunicación tiene que ser intencional, lo que quiere decir que hay conversaciones que no podemos esperar a que orgánicamente lleguen a darse, sino que intencionalmente deben ser provocadas. Yo como padre no puedo esperar a que un hijo adolescente quiera hablar conmigo sobre sexualidad, porque es muy poco probable que nuestros hijos adolescentes quieran hablar de esa temática con nosotros. Siempre están sus excepciones dependiendo del tipo de relación que tengamos con nuestros hijos. Ahora, es importante que este tipo de temática seamos nosotros los que los pongamos sobre la mesa e intencionalmente hablar sobre esto. ¿Por qué? Porque si nosotros no impartimos una sana enseñanza sobre la sexualidad, entonces nuestros hijos pudieran tener una visión corrompida de la sexualidad, que es la visión que imparte Hollywood, Netflix, las redes sociales y hasta algunas escuelas con un currículum de perspectiva de género. Por eso es importante que en casa haya una sana enseñanza de la sexualidad. Cuando hablamos acerca de la lujuria, estamos hablando de un deseo descontrolado. En la enorme mayoría de las ocasiones, y sobre todo en este contexto del que estoy hablando, se vincula a lo que es la sexualidad, pero no necesariamente debe ser así. Pero en este contexto lo es. Cuando hablamos de lujuria, hablamos de un deseo descontrolado. La lujuria se centra en complacernos a nosotros mismos, a menudo sin tener en cuenta las perjudiciales consecuencias que esto pudiera tener. Cuando nosotros nos vamos al panorama hebreo, nos vamos a encontrar con que la tradición judía a menudo enseñaba que solo la acción del adulterio era pecaminosa. Había que encontrarte en el acto
acto. Pero cuando Jesús viene a la tierra, Jesús va un poco más profundo y Jesús enseña que no solamente el acto es pecaminoso, sino que también hay un asunto directamente del corazón que es pecado ante Dios. Jesús dice, ustedes han oído que se dijo, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella o cometió adulterio con ella en su corazón. Ahora, Santiago nos habla de algo parecido. Santiago capítulo 1, los versos 14 y 15 dice, sino que cada uno es tentado cuando en su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Número 1, 3 cosas que quiero tocar para comenzar. Número 1, somos tentados de nuestra propia concupiscencia, es decir, cuando somos atraídos y seducidos. Hay pecados que no están en la mente, sino que están directamente en la acción. Es por eso que Santiago especifica en el verso 15 que entonces la concupiscencia, después de que ha concebido a luz el pecado, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Es importante. Por ejemplo, usted puede estar en una cita solicitando algún tipo de ayuda gubernamental y quizá usted, por decir la verdad, no se le aprobó a usted esa ayuda. Luego usted se va y usted fantasea con la idea de haber mentido. Usted puede pensar y decir, ¿cómo hubiera sido la situación si yo hubiera mentido y en vez de poner estos números hubiera puesto estos otros números? En este caso en específico, la persona, aunque se haya sentido tentado a mentir, no mintió, y aunque luego de haber salido de ese lugar piensen cómo hubiese sido la situación si hubiese mentido, esto no es pecado, porque el pecado de la mentira es directamente cuando vamos al acto, cuando se consume, cuando se comete, debo decir. Número 2, tenemos otros pecados que para que nos sean contados como pecado, ni siquiera tenemos que llegar al acto. Solamente la fantasía es pecado. Fue lo que Jesús enseñó en el Sermón del Monte, cuando dijo que habíamos escuchado de que no cometeríamos adulterio, pero que cualquiera que mire una mujer para codiciarla ya ha pecado. Ante Dios es contado como pecado. Pero número 3, hay pecados que no solamente son una deshonra a Dios por desobedecer sus mandatos, sino que son una deshonra a nosotros mismos. Y el apóstol Pablo dice que el que fornica contra su propio cuerpo peca. Ahora, el acto de adulterio y el adulterio en el corazón, ambos son pecados, pero no son lo mismo. Y la principal diferencia entre el uno y el otro son sus consecuencias. Ambos son pecados, insisto, ante la presencia de Dios. Tanto es adulterio el que mira a una mujer o a un hombre codiciándola en su corazón o codiciándolo en su corazón, es pecado que igual que aquel que va y comete el acto. Pero importante, las consecuencias no son las mismas. Ahora, considerando nosotros que cuando Jesús habla que el adulterio se puede cometer en el corazón sin necesidad de llegar al acto, nosotros podemos entender que hay cosas que cuando las dejamos descansar en nuestro corazón es cuando entonces nos cuenta como pecado. ¿Por qué tengo que decir esto? Porque hay personas que dicen, yo no controlo los pensamientos que llegan a mi mente, de manera que si de momento me llega un ataque o me llega un pensamiento donde me veo en un acto con una mujer o con un hombre, en el caso de una mujer, entonces, ¿por qué yo puedo ser acusado de pecado si no es algo que yo intencionalmente quise pensar? Es un pensamiento que llegó. Por supuesto, hay pensamientos que llegan y que nosotros no controlamos, pero ¿cuáles son los pensamientos que nosotros dejamos que descansen en nosotros? O sea, hay personas que quieren librarse de la responsabilidad del pecado del adulterio, la fornicación en el corazón, pero es importante que nosotros enseñemos, que nosotros comprendamos que tal vez no somos capaces de controlar los pensamientos o sentimientos que puedan pasar por nuestra mente, pero ciertamente podemos decidir cuáles pensamientos pueden descansar en nuestro corazón y en nuestra mente. Importante.
por causa de todo esto es que la masturbación y la pornografía son pecados. Así que cuando hablamos de la pornografía son muchos, como antes dijimos en la estadística, y solamente presenté una estadística de pastores. O sea, los que estaban atados a la pornografía en la estadística inicial para abrir este vídeo eran personas que ministran desde el altar. Los números son mucho más elevados cuando hablamos de la juventud. Los números son mucho más elevados cuando hablamos de miembros laicos en la iglesia. De manera que son muchas las personas que viven atados a la pornografía. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de la pornografía? Algunos científicos han establecido paralelismo entre el consumo de pornografía y el abuso de sustancias. El diseño evolutivo hace posible que el cerebro responda a la estimulación sexual liberando dopamina, un neurotransmisor asociado principalmente a la anticipación de recompensa que actúa también en la programación de recuerdo e información del cerebro. Esto significa que cuando el cuerpo quiere, por ejemplo, comida o sexo, el cerebro recuerda qué es lo que tiene que hacer para obtener el mismo placer que en ocasiones anteriores. Y en los casos de los que viven atados a la pornografía, en lugar de dirigirse a su pareja para lograr una realización o gratificación sexual cuando siente el deseo, los consumidores habituales de la pornografía recurren a su teléfono o a la computadora cuando sienten ese deseo en su corazón. De manera que debido a esto, la pornografía produce, entre otras cosas, número 1, aislamiento, número 2, sentido de culpa, número 3, inseguridad, número 4, insatisfacción y en los peores casos, número 5, disfunción. Importante que nosotros tengamos esto presente, porque cuando hablamos del aislamiento, en el caso matrimonial, aquellos que viven atados a la pornografía cada día, en vez de, cuando sienten el deseo, en vez de ir a buscar satisfacción en su pareja, van a ir al teléfono, de manera que esto produce cada vez más aislamiento y por supuesto sentido de culpa. Esto desarrolla una gran inseguridad, sobre todo en nuestros jóvenes, que cuando miran eso, algunos piensan que eso es amor y eso no es amor. Algunos piensan que esa es la realidad del sexo cotidiano, sin entender que eso todo es una producción y un mecanismo para generar dinero. De manera que esto produce inseguridad, insatisfacción, sobre todo en el caso de los más casados y de aquellos que viven atados a la pornografía. Personas como Billie Eilish, creo que se pronuncia el nombre de esta jovencita, que dice que desde los 11 años estuvo atada a la pornografía o tuvo contacto, debo decir, con la pornografía, y cuando tuvo las experiencias sexuales que luego tuvo al sostener relaciones sexuales, sentía una insatisfacción porque había sido quebrantada por dentro. Esas imágenes le causaron un gran daño por dentro y eso lo que produce es insatisfacción. Ahora, la pregunta clave sería: ¿cómo podemos salir de la pornografía? Número 1, bloquea los puntos de encuentro. Mateo 5:29 dice: por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Las palabras de Jesús no deben ser interpretadas de forma literal, porque incluso si nosotros llegamos a mutilar todo nuestro cuerpo, igual con nuestra mente y con nuestro corazón, pudiéramos seguir cometiendo este tipo de pecados. Una forma más correcta de nosotros poder interpretar el texto sería la siguiente, que es quitar, arrancar o desechar aquello que puede llevarnos al contacto con el pecado. Esto implica dos cosas: número 1, sacrificio, y número 2, que quizás lo que yo tenga que quitar no sea pecado en sí mismo, pero puede ser una puerta directa hacia el pecado. Les voy a poner varios ejemplos. Una de las cosas más importantes es quizás nuestra dieta audiovisual. En el caso de que usted venga años consumiendo pornografía, usted, una de las primeras cosas que tiene que hacer es bloquear esos puntos de encuentro, esos puntos de acceso. ¿Cómo comenzamos a bloquearlo? Por supuesto, usted no se va a arrancar los ojos de su cuerpo, porque incluso, insisto, arrancando sus ojos pudiera seguir cometiendo el mismo pecado con las imágenes que ya usted tiene grabada por haber tenido acceso o haber estado expuesto a ese tipo de contenido.
De manera que es importante que comprendamos que una buena dieta audiovisual es fundamental para nosotros. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo le dijo a la iglesia en Filipos, en Filipenses 4:8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. La pregunta es, ¿cómo podemos pensar en algo que no ocupa espacio en nuestra mente? Si yo lo único que estoy alimentando mi mente es de cosas que ni son buenas, ni son puras, ni son justas, ni son amables, ni son dignas de alabanza, hacia eso es que va a acudir mi mente, porque de eso es que he estado llenando todo lo que es este espacio que llamamos mente. Para mí es muy importante que comprendamos que nuestra dieta audiovisual es importantísimo, porque esos son los recursos que va a tener nuestra mente. Por ahí alimentamos, por nuestros ojos y por nuestros oídos, alimentamos nuestra mente, alimentamos nuestro corazón. De eso se nutre nuestra alma. Por esas vías, debo decir, se nutre nuestra alma. De manera que cómo empezamos a bloquear esos puntos de encuentro o esos puntos donde nosotros podemos tener contacto con este tipo de pecado. Número uno, cuando usted vea películas, las películas tienen clasificación. Tienen clasificación G, tienen clasificación PG-13, tienen clasificación R y un sinnúmero más. Si usted ve una película que tiene clasificación R, ya usted tiene que mirar por qué es la clasificación R. Bien pudiera ser porque tiene un contenido de violencia fuerte, o un contenido donde quizás se aplica un lenguaje que es fuerte, o quizás en la mayoría de las ocasiones es clasificación R porque hay contenido fuerte sexual. De manera que ya eso es algo a lo que usted tiene que estar pendiente y comenzar a bloquear esos puntos de encuentro. ¿Esto implica sacrificio? Claro que sí, porque de momento la película que todo el grupo quiere ver es una película que usted no puede ver, y eso es lo que implica arrancarte el ojo para que no te pierdas con todos tus miembros. Así que número uno, bloquear esos puntos de encuentro. Número dos, llénate del Espíritu Santo. Efesios 5, 18 y 19 dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con himnos y cánticos espirituales. Discúlpeme, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Cuando las disciplinas espirituales, oiga bien, cuando las disciplinas espirituales forman parte habitual de nuestros días, por medio de esas prácticas, nosotros ponemos al Espíritu Santo al control de nuestra mente, de nuestro corazón, en general, de nuestra vida. Nuestra alma siempre estará controlada o por nuestra carne y sus deseos o pasiones, o estará al control del Espíritu. Como yo me aseguro de que sea el Espíritu el que esté al control? Fortaleciéndome en el Espíritu. ¿Cómo me fortalezco en el Espíritu? Por medio de las prácticas o de lo que nosotros llamamos ejercicios espirituales. Los ejercicios espirituales, y aunque esto es algo muy básico, hay que reiterarlo, son la oración, la lectura bíblica, el ayuno, la vigilia. Este tipo de cosas son importantísimas para que nosotros podamos entonces ser llenos del Espíritu Santo. Ahora, llenarnos del Espíritu implica un cambio de nuestro círculo íntimo, porque hay estudios que muestran que nosotros somos el resultado de las 5 personas con las cuales más tenemos contacto, de manera que el círculo íntimo es importante. Segunda de Timoteo 2:22, quiero enfocarme en la parte final del texto, dice: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Practica estas cosas rodeándote con estas personas. El verso inicial que di en este segundo punto es Efesios 5, 18 y 19, que dice que no nos embriaguemos con vino, en lo cual hay disolución, antes bien que seamos llenos del Espíritu, como hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Todo implica ¿qué? Todo implica
significa que es una actividad colaborativa. La razón por la que esto nos hace tanto bien es porque es bueno juntarnos con personas que persiguen los mismos objetivos que nosotros estamos persiguiendo. Y si nos conectamos con personas cuyos objetivos por alcanzar es agradarle al Señor, vivir en santidad, guardarse para Dios, definitivamente servirán de un buen estímulo para nuestra vida. Así que número 2, llénate del Espíritu Santo. Es decir, deja de alimentar la carne y empieza a alimentar al Espíritu. Y número 3, no pelees contra la tentación. Número 3, y esta es quizás de la más importante, no pelees contra la tentación. Yo quiero que usted comprenda que la tentación es la única cosa que puedes vencer huyendo de ella. Segunda de Timoteo 2:22, que dijo Pablo, huye también de las pasiones juveniles. Cuando José fue seducido por la esposa de Potifar, ¿qué hizo? Dejó todo allí y se fue corriendo. Es importante, no pelees contra la tentación, no pelees contra ella. Cuando estés siendo tentado, ora. Cuando estés siendo tentado, huye. Cuando estés siendo tentado, conéctate con personas que te lleven al opuesto, que sea a conectarte con Dios, debo decir. Es importante, deja de pelear con la tentación, deja de confiar en tus propias fuerzas y comienza a descansar en el Señor. Con estos pocos pasos podemos comenzar a ser libres de lo que es la pornografía. Con estos pocos pasos puedes comenzar un cambio en tu vida. La verdad es que voy a ir dejándolo por acá, pero si esto es de bendición a tu vida, yo te invito a que lo compartas para poder alcanzar a otros jóvenes y poder ser de bendición a la vida de ellos. No solamente jóvenes, también pastores, ministros, personas adultas, a todos, poder alcanzar a cada una de las personas necesitadas. Así que ayúdanos, sea un agente, ¿no? Para poder alcanzar a estas vidas que están necesitadas de un mensaje como este. Recuerde suscribirse al canal, dejarme tu opinión abajo en los comentarios. Y será hasta una próxima oportunidad. Dios te bendiga.